Aquí comienza Autor Confeso con Alfonso Zález. Bienvenidos a Autor Confeso, un espacio cedido por Radio Montaña Leonesa en el que hablamos de libros y de las historias que hay detrás de los libros. Con motivo de la Feria de la Vecilla, que se celebrará este julio, el fin de semana del 18 y 19, de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Mercedes González Rojo es escritora, gestora cultural y es el alma de proyectos de cómo rescatar la memoria, con los que reivindica el legado de las mujeres, tradiciones e historias que forman parte de nuestra identidad. Mercedes, bienvenida. Bien, gracias, bien hallado. Cuando uno observa tu trayectoria, se da cuenta que tienes muchas facetas. Bueno, eres poeta, investigadora, también luchas también por la memoria de las mujeres. ¿Pero qué fue lo primero? ¿Qué es lo que lleva una cosa y luego a la otra y continúas? Bueno, realmente yo cuando empecé a escribir sobre todo poesía para mí y también empecé con algunos artículos en algunos medios, tanto educativos como culturales de mi zona, ¿no? de Astorga. Bueno, yo era una forma de expresarme y de sacar de dentro lo que tenía, pero la verdad es que en principio yo no había pensado en la publicación, ¿no? A la hora de publicar, que pasaron muchos años hasta que me decidí a publicar por mí misma, empecé con poesía, curiosamente, ¿no? Fueron un par de... No, fue poesía, luego empecé con literatura infantil y juvenil, que enlazan con la memoria, porque aunque son historias escritas para niños o para jóvenes, están basadas en esa tradición oral, que de alguna forma es rescatar también la memoria. Y luego en el 18 fue cuando surgió el proyecto Rescatar la Memoria, que es un proyecto dedicado a precisamente la memoria, valga la redundancia, de todas esas mujeres que formaron parte de nuestro acervo cultural, sobre todo en el siglo XX, y que, bueno, nos dejaron una impronta muy importante, pero que están olvidadas, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí se han ido generando unas cosas paralelas a las otras, ¿no? El último poemario, que es, creo que es el cuarto, si no me equivoco, es el cuarto, sí, ¿verdad? Es el cuarto. Es de este lado de la luz. Sí. Dices que ha sido como una trayectoria, ¿no? Y que finaliza con este último que es... no me acuerdo ahora. O sea, sí que haces una trayectoria. Sí, hago una trayectoria. Empieza con el primer libro, que fue Días sin pares, y de alguna forma termina con de este Días lado pares, de la luz. Hay más entre medias que de momento siguen estando ahí en los cajones, ¿no? Pero en concreto este lado de la luz nace a partir de Días sin pares, porque, bueno, Días sin pares lo publico en el año 2016 de una forma muy casual, y de una forma muy casual también cae en las manos de una compañera, de una amiga, comisaria de arte en Madrid, que comisaría a autores de muy distintas categorías e incluso a nivel internacional, y le gusta tanto que en un verano torrido como este ella se aísla en un pueblecito allí madrileño, y mientras va leyendo el libro va haciendo en su mente va ligándolo con obras de esos autores que ella comisaría, ¿no? Hay fotógrafos, hay pintores, hay escultores, ¿no? Y entonces me prepara una sorpresa, y es que me monta una exposición en la que fragmentos de ese poemario dialogan con estas obras. Monta una exposición en la Sala Juana Francesa en Madrid, que luego va también a Córdoba, y bueno, el impacto que a mí me produce esa exposición es tal que lo que me provoca es volver a escribir
sobre esas obras que Claro. ya, o sea, es un De diálogo ahí viene lo de, claro, ida y primero vuelta, la poeta y efectivamente, luego... ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues había escrito, no todas las obras que se presentan en la exposición tienen su correspondiente poema, sí muchos de ellos, y a partir de ahí van surgiendo pues otros momentos literarios, es decir, encuentros poéticos a los que me invitan y demás, que van provocando también poemas específicos, ¿no? Y, por ejemplo, Entonces, esa es la... con un poema, ¿qué es lo que es lo único que puedes decir? A ver, yo me tengo que expresar, tengo que decir algo que solo puedo decir en un poema y no encaja en otra obra literaria, como en la prosa, como lo demás. ¿Qué es? Pues no lo sé, es algo, es que muchas veces... Es algo que sale un poco del corazón, sí, ¿no? Más que del raciocinio. Sí, porque, bueno, de este lado de la luz está escrito todo en verso. Sí. ¿Vale? Días impares tiene una mezcla, lo mismo que lo tiene luego el segundo poemario, que es Pecado de omisión, en el que también hay algunas obras que están inspiradas en esta exposición, que por cierto ella tituló Impares, a secas, ¿no? En esos dos primeros hay textos que están escritos en verso y hay otros textos que están escritos en prosa. Yo cuando iba y los presentaba, sobre todo el segundo, que lo publiqué con Gurga y Fierro, Charo, que también es leonesa, Charo Fierro, siempre me reñía cuando decía que yo hablaba de poemas y relatos, porque me decía, es que no son relatos, es prosa poética, o sea, es todo poesía, entonces lo tienes que calificar así, ¿no? Entonces cuando me preguntaban cómo decidía, siempre digo lo mismo, es que no soy yo la que decido, es el tema, es el momento. En un momento determinado yo siento la necesidad de expresarlo, y a veces me sale en verso y a veces me sale en esa otra forma más prosística, pero que sigue siendo poesía, pero poesía escrita a renglón seguido, como dice algún compañero del mundo poético, ¿no? Tu último libro es sobre Dolores Fernández Geijo, ¿no? Vas a hacer un filandón el viernes, el 17 a las 9:30, previo a la Feria de la Vecilla, que es lo que lo va a abrir y demás. Para alguien que no conozca a Dolores, ¿qué le puedes decir sobre ella? Bueno, Dolores es una de esas mujeres impresionantes, como te decía, del pasado siglo, que nos dejó dos cosas, o bueno, muchas más cosas, ¿no? Bueno, primero, todas ellas nos han dejado esa capacidad de sobrevivir a una época determinada, a una época muy dura en todos los sentidos, cualquiera de ellas, incluso Faustina, que es la más antigua de todas ellas, ¿no? Murió en el año 1927, estamos a punto de cumplir el centenario de su muerte. Son mujeres que en muchos sentidos se hicieron a sí mismas. Mujeres que nacieron en el medio rural y que toda su vida prácticamente estuvo ligada al mismo, ¿no? Y en el que, a pesar de sus carencias, supieron aportar mucho. A Dolores Fernández Geijo en la provincia de León se la conoce fundamentalmente por ser la última artesana de mantas en un telar manual, ¿no? Fue la última que se dedicó a tejer mientras otros ya avanzaban y se modernizaban. Ella siguió con su telar manual hasta el último de sus días, pero sobre todo nos dejó una memoria muy importante de la tradición oral, de aquella zona, ¿no? Ha habido otras informantes muy reconocidas en la provincia de León. Una de ellas fue Eva González, que también ha sido reconocida dentro de este Rescatar la Memoria, fue nuestra protagonista del 24, creo, pero en la zona de Maragatería fue Dolores. Yo por lo que veo, ella también luchaba por la memoria y demás. Sí. De hecho, mira, te voy a contar un dato curioso. Yo cuando te conocí, hubo, no sé si fue, bueno, los primeros días, confundía el nombre de Dolores con el tuyo. Y cuando me di cuenta dije, ya sé por qué, me está haciendo este chispazo en la cabeza. Y es porque las dos, en cierta manera, luchabais por la memoria. Sí. Ella lo hacía a través del telar y tú lo haces a través de las palabras y demás. Sí, es una cosa que tenéis claro, como le has recogido ese testigo, ¿verdad? A ver, ella ya te digo, fue una informante muy importante de tradición oral, ¿no? Entonces, un poco por casualidad, ¿no? Bueno, a ver, ella se crió en el telar,
se crió con su madre, con su tía, con su abuela también, y además se quedó viuda muy joven, o sea, con 27 años se quedó viuda con 2 niños, y entonces volvió al telar familiar, y en el telar familiar se tejía, pero se tejía... En su caso concreto, se tejía entre canciones, se tejía entre relatos que tanto su tía como su madre iban desgranando. Entonces ella lo fue aprendiendo desde pequeña, ¿no? Con lo cual cogió ese testigo. Un poco por casualidad, en un momento en el que se empezaron a recuperar todas esas tradiciones a través de diversos etnógrafos y demás, pues en su casa empezaron a recalar personas que se interesaron. Entonces ella tenía una capacidad de transmitir muy grande. Ella había querido ser maestra y no lo consiguió. Primero porque no tenían dinero, segundo porque llegó la guerra, todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ese anhelo de querer ser maestra fue lo que de alguna manera le quedó como capacidad de transmisión oral, ¿no? ¿Y a ti te pasó algo también parecido? O sea, quiero decir, ella, bueno, pues tuvo un poco esa tradición, ¿no? ¿Y a ti te pasó algo también? A ver, yo siempre he dicho que yo no conocí los filandones de primera mano, pero que tuve la suerte de tener a mi filandonero particular, que era mi padre, ¿no? Entonces nos quedábamos hasta las 2, las 3 de la mañana, él contando, y a mí esa forma de expresar pues, siempre me gustó, ¿no? Y entonces he querido, a lo largo de mi vida yo soy maestra de formación, pero siempre he estado en lo no formal, ¿no? Y he trabajado mucho tanto con niños como con personas mayores, como, o sea, tercera edad, ¿no? Y siempre quise recuperar esa capacidad de unión que tenían los filandones, ¿no? Es decir, y de alguna manera esa experiencia que yo viví con mi padre y que viví incluso también con mi abuelo materno, en el que, bueno, pues también contaba, bueno, todo el tema de las adivinanzas, todo eso fue un poco transmisión de mi abuelo. Yo quería que eso no se perdiera, ¿no? Y entonces de alguna manera, bueno, pues ha sido mi forma de esto. Y luego siempre me pregunté dónde estaban las mujeres, ¿no? Entonces en la literatura, yo he sido una lectora compulsiva desde pequeña, y cuando terminaba de leer un libro decía, ¿y esto lo ha escrito un hombre? Las mujeres no escriben. Siempre me preguntaba, ¿no? Y esa capacidad, o sea, esa curiosidad de decir dónde estaban ellas, son las que me llevaron un poco a querer recuperarlas a ellas. ¿Con qué me he encontrado? Me he encontrado con que cuando me he fijado en una de estas mujeres, al final tienen muchísimo más que contar de lo que yo pensaba. Porque, por ejemplo, de Dolores yo conocía su faceta artesana. Y poco a poco fui descubriendo la de transmisora oral, que fue tan importante. Bueno, la tenemos en todos los archivos de tradición oral más importantes de España, pero también incluso en Estados Unidos. De ahí viene un poco también lo de abrir la ventana. Efectivamente. ¿No? Y cuando viste que ¿dónde están las mujeres? Y ahí viene un poco de abrir la ventana, ¿no? Y a través de esa ventana, ¿qué paisaje? ¿Qué paisaje es el que podemos ver? Pues el paisaje que podemos ver es el de una riqueza cultural provincial inmensa, que estamos dejando que se pierda, en el que las protagonistas fundamentalmente han sido ellas, pero que se ha ido poco a poco asumiendo por parte de los hombres. Es decir, a ver, en León hablamos de Filandón y automáticamente ¿qué te viene a la cabeza? Luis Mateo de Díez, José María Merino, todos hombres masculinos, o sea, nombres en masculino, ¿no? Y sin embargo, las protagonistas de los Filandones fundamentalmente eran ellas, porque además durante mucho tiempo ellas estuvieron solas. Es decir, a ver, yo vengo de zona de Maragatería. La zona de Maragatería es una zona en la que, sobre todo, las mujeres son las que tiraron para adelante por el futuro, porque ellos no estaban.
Ellos eran arrieros y ellos no estaban. Pero ocurrió igual en muchas otras zonas, ¿no? Entonces, sí es verdad que había hombres que dominaban, controlaban el tema de la tradición oral, pero sobre todo eran ellas las que mantenían vivas esas cuestiones. En el caso de Eva González, que es de Palacios del Sil, o sea, coge toda esa zona de la montaña, pasaba exactamente igual, ¿no? Fue una gran informante, lo mismo que fue Dolores, incluso compartieron informadores, o sea, personas que asumían sus conocimientos, y a ella ¿cómo le habían llegado? Le habían llegado a través de su madre y de su abuela. Es decir, toda esa tradición oral realmente nos llega fundamentalmente a través de las mujeres, porque son las mujeres las que dominan la palabra. O sea, las mujeres, desde que los niños nacen, les cantan nana, efectivamente, les tienen que entretener de alguna manera. Entonces, Dolores, que además tenemos la suerte de contar con muchísima información a la que podemos llegar, tanto en audio como en vídeos que quedan, ella decía, estábamos tejiendo y al lado teníamos la cuna y le dábamos con el pie mientras le cantábamos al niño, mientras estábamos tejiendo, estábamos hilando. Un poco las gestoras de la civilización. Claro, entonces, bueno, está ahí, y sin embargo, ahora mismo parece que toda... Y de la tradición oral viene la literatura. Claro, no lo olvidemos, tú que eres novelista también, ¿no? De decir, ¿de dónde nos viene? O sea, al final es lo escrito nos viene del oral. Sí, al final hay que preservar todas estas memorias. Porque el otro día estaba yo ahí conversando con un amigo, decía que las tres cosas están unidas, o sea, el pasado, el presente y el futuro. Y si quieren cambiar un futuro hacia el sitio que quiera, o el que quiera, tienen que manipular primero el pasado, la memoria. Por eso, esto que estás haciendo de intentar preservar aquella memoria es más importante que nunca, al final. Entonces, también me ha venido a la cabeza como que figuras tan distintas, no sé, como Concha Espina, Josefina Aldecoa y Dolores Fernández Geijo, ¿qué tenían en común las tres? Igual un poco ya me has contestado. El tema de ser madres también. Sí. Pues fundamentalmente que en su mente o en su literatura o en su hacer siguen estando presentes las mujeres, ¿no? Hablamos antes del tema de la ruralidad, es decir, son mujeres que nacen todas ellas en el medio rural. Concha Espina nace en Mazcuerras, en Santander. Josefina Aldecoa nace aquí en La Robla. Dolores en Val de San Lorenzo, ¿no? Y todas las demás que forman parte del proyecto, todas nacen en pueblos, y muchas de ellas de una manera o de otra siguen estando ligadas a esos pueblos, sean los suyos o sean otros, hasta el final de sus días, ¿no? A ver, es verdad que, por ejemplo, Concha Espina desarrolla su obra y su vida normalmente en la ciudad, ¿no? Primero se va a Santander por temas familiares, luego se va a Sudamérica por asuntos matrimoniales que no le van nada bien, a la vuelta acaba en Madrid, y sin embargo tú cuando ves su obra, las protagonistas de su obra, en la mayoría de los casos, son mujeres del mundo rural. O sea, entonces, claro. El tema de hacer el filandero en la vecilla tiene más sentido que nunca también, claro. Entonces eso me refiero a que, y fíjate, luego es gracioso porque a lo largo del tiempo o del proceso del proyecto, unas mujeres han ido llamando a las otras o han ido cerrando círculo con otras, ¿no? Empezamos con Concha Espina. La novena, de momento, ha sido Dolores Fernández Geijo. Y Dolores Fernández Geijo y Concha Espina están conectadas. ¿Cómo? Hay una... Concha Espina escribió la Esfinge Maragata. Seguramente la Esfinge Maragata, a pesar de que hay mucha gente que sigue diciendo Castillo de los Porbazares, que no podía ser porque se nombra con nombre y apellidos el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, seguramente fue un pueblo, estaba inspirado en un pueblo del municipio o muy cercano al Val de San Lorenzo, pero en esa Esfinge Maragata, una de las ediciones que se han hecho, que es la que hizo en su momento el Diario de León en aquella colección de escritores leoneses, hay una fotografía, se ilustra con una fotografía que en principio
creyeron que era una fotografía de Concha Espina vestida de Maragata. Bueno, pues da la casualidad de que esa mujer vestida de Maragata, no exactamente, porque es en realidad el traje es el de Maya, ¿no? Y de Maya solo se visten en Val de San Lorenzo. Es una fotografía de Dolores Fernández Geijo de joven. Es decir, o sea, ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Dice, oye, no es, sino que es... Pues porque la reconoció el nieto. El nieto, cuando vio la foto, había especificado que era una fotografía de Concha Espina. La única fotografía de Concha Espina que había vestida de Maragata. Yo creo que no llegó a vestirse nunca de Maragata, porque en la zona de Astorga estuvo apenas unos días, o sea, no llegó a un mes lo que estuvo, y a partir de ahí escribió la novela ya con tranquilidad en su casa. Al ver la foto dijo, esta no es Concha Espina, esta es mi abuela. Ostras, y luego pues tuvieron que justificar. Entonces, y bueno, pues... Y en tu caso, en el futuro, ¿qué te gustaría que recordasen de ti? Si alguien, por ejemplo, hiciera un trabajo similar, ¿no? ¿Qué te gustaría que dijeran de Mercedes? Pues no lo sé, ¿no? Que, bueno, pues eso, que luché por rescatar la memoria de nuestras mujeres, y espero estarlo consiguiendo, ¿no? O sea, sí que es cierto que el libro es el punto de partida para ello, pero un libro, al fin y al cabo, y más un libro de estas características, que tiene connotaciones biográficas, bibliográficas, que tiene un acercamiento personal de muchas personas, y que luego lleva consigo también un pequeño homenaje de escritoras leonesas, pues que a través de ese trabajo fui capaz de poner en valor a ciertas mujeres de nuestro pasado, y sobre todo de alentar el hecho de que otras personas que han venido detrás pudieran conocerlas y profundizar en ellas, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Manuela López hemos conseguido Berciana, una poeta berciana, que es una de mis debilidades dentro de este proyecto. Hemos conseguido que ahora se la tenga en cuenta ya dentro de la nómina de mujeres ligadas a la generación del 27, ¿no? De esas mujeres que quedaron aquí en un exilio interior y que no pudieron desarrollar un trabajo personal propio, literario, como lo desarrollaron, pero no se dio a conocer como aquellas que marcharon al exilio, ¿no? Pues ahora, si tuvieras que resumir en una frase... Qué difícil me lo pones. Es un reto difícil. Con lo que hablo. Pero voy a intentar ponerlo lo más sencillo posible. Todo el proyecto vital que has hecho, ¿no? Desde que empezaste, desde que tomas conciencia a decir, oye, aquí las mujeres deberían, que seguro que están en algún sitio, tu búsqueda, porque luego haces una búsqueda. También toda esa investigación que haces sobre ellas. Y por último, ese toque personal que das con la poesía, ¿no? Que pones el corazón en ello. Sí, bueno, puedes decir algo más de una frase, porque veo que es verdad, que es bastante extenso. O sea, que ¿cómo podrías, vamos a decir así, resumirlo? Te he puesto en aprietos. Sí, no, decir... A ver... Es que está todo muy ligado. Yo creo que... Todo... No sé, lo primero decir... quizá una toma de conciencia. Es como comienza, ¿no? De decir, oye, aquí falta... Y después tenemos que ser conscientes, un poco lo que te decía antes, ¿no? Retomando, de que la palabra, en cualquiera de sus formas, sea oral o escrita, forma parte del patrimonio de las mujeres, y que es necesario hoy más que nunca reivindicarlo y mostrarlo al mundo, porque es una forma de complementar una visión de la realidad que hasta ahora ha sido parcial. Eso es poner la memoria encima de la mesa y que no se olvide. Pues Mercedes, muchísimas gracias por compartir micros con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y bueno, para quienes nos ven, recordarles que la Feria de Albacilla será el 18 y 19 de julio, ¿vale? No me falten. Y así podéis conocer también a Mercedes. Hasta la próxima. Gracias.